Bueno, vamos a continuar con el video que se quedó inconcluso. Recordando, el circuito que teníamos era este, y en el video anterior lo que hicimos fue calcular la resistencia equivalente, la corriente que pasa por esa resistencia equivalente, que físicamente no existe, y nos quedamos en que la corriente que circula por este punto se va a bifurcar en una parte que se va por cada uno de estos resistores. Habíamos hecho el cálculo de la corriente en la resistencia de 100 ohms, de la corriente en la resistencia de 1000 ohms y la corriente en la resistencia de 10 ohms. El mismo problema lo tengo aquí. Es el mismo circuito, son los mismos valores, nada más que aquí ya le adelanté un poquito. Ahí está la corriente en la de 100, 50 entre 100, la corriente en la de 1000 y la corriente en la de 10. Quiere decir en la de 100 ohms, en la de 1000 y en la de 10 ohms. Voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia. En todos los casos nos va a dar la corriente en amperes. ¿Sí? Si nosotros sumamos la corriente que va por este punto, que va por este punto y que va por este punto, nos da esta cantidad que se puede simplificar a esto y que es exactamente igual a la corriente que la fuente nos está produciendo, que va por aquí, y que al llegar a este punto, que es un solo punto, se bifurca en tres cantidades. Y noten que la mayor parte de la corriente se va por la menor resistencia y la menor parte de la corriente se va por la mayor resistencia, lo que comentaba yo en el video anterior. Entonces se cumple una de las leyes de Kirchhoff, que era que la suma de las corrientes algebraicamente en un nodo o unión, que en este caso por ejemplo es este, es igual a cero. Lo que llega se bifurca y sale, no se acumula, no se pierde. Ahora vamos con la potencia en cada una de las resistencias. Como vimos, se puede escribir de tres maneras. En este caso estoy decidiendo utilizar potencia igual a voltaje por corriente. Entonces la notación es la misma que para las corrientes: potencia en la de 100, potencia en la de 1000 y potencia en la de 10. Entonces el voltaje de la que tiene 100 ohms por la corriente que circula en la de 100 ohms nos da esta cantidad de energía por unidad de tiempo. Recuerden que el watt es joules por segundo. Lo mismo y lo mismo, tenemos las potencias en cada una de las resistencias. Si sumamos esas tres cantidades, el resultado es 277.5 watts. Y si comparamos con la potencia de la fuente, ¿cómo se obtiene la potencia de la fuente? Multiplicando el voltaje de la fuente por la corriente que se obtiene de la fuente, que en este caso es esta cantidad. Entonces nos da exactamente 277.5 watts, que si comparamos los dos resultados, son iguales. Eso lo que quiere decir es que no estamos obteniendo energía gratis. La fuente es la que brinda la potencia total que se consume en el circuito. Entonces, conservación de la energía. Entonces, con este circuito, la fuente produce la corriente, eso alimenta las resistencias y finalmente la batería se va a desgastar. Entonces ese fue nuestro primer ejemplo que se quedó trunco. Y ahora vamos con este otro. Es exactamente la misma idea. Tenemos un circuito eléctrico sencillo, tenemos una fuente de voltaje 100 volts y tres resistencias, nada más que en este caso no están directamente en paralelo. Las preguntas van a ser las mismas: ¿cuál es la corriente? ¿Cuál es el voltaje? ¿Y cuál es la potencia que consume cada una de las resistencias? Entonces los pasos van a ser como antes. Estas dos resistencias, como ustedes pueden ver, están en paralelo. Vamos a sacar la resistencia equivalente y luego el resultado de esto con esta van a estar en serie y vamos a sacar la resistencia equivalente. ¿Para qué? Para poder obtener la corriente. Esa corriente circularía realmente por esta, pero estas dos
las vamos a tomar como si fueran una sola, es decir, en paralelo. Pero si conocemos la resistencia equivalente y la corriente que circula por ella, por esa resistencia que no existe físicamente, podemos calcular el voltaje. Y luego con ese voltaje y la resistencia, la corriente. Con ese voltaje y la resistencia, la corriente. Entonces, de esa manera vamos a construir la solución del circuito. Entonces voy a pasar a la siguiente transparencia. Y sería esta. Entonces, recuerden, nuestro circuito lo voy a volver a dibujar acá en el pizarrón, quizá por comodidad. Entonces, déjenme borrar esto. Y acá pongo el circuito original, que es el que realmente existe. Porque ustedes pueden ver ahí que la resistencia en paralelo físicamente no la tenemos. Es un artilugio para poder hacer los números y realizar los cálculos. Entonces el circuito era este, ¿no? Es una fuente de voltaje aquí, es una resistencia aquí y dos resistencias aquí que están en paralelo. Entonces cerramos acá. El voltaje era de 100 volts. Esta resistencia es de 100. Y estas dos, no importa cuál es la de 200 y cuál es la de 400. Si quieren le pongo a esta 200 ohms y a esta le pongo 400 ohms. Si la de 400 está aquí y la de 200 acá, no pasa nada. Entonces lo primero que estamos haciendo aquí es calcular cuál es el equivalente de esta resistencia en paralelo. Entonces resulta ser que el cálculo nos da exactamente 400 tercios. Otra vez es cuestión de gusto si lo quieren manejar como 400 tercios exactos o como decimal, está bien. 133.3 aproximadamente. La ventaja de este es que es exacto. Entonces, una vez que tenemos esta, la equivalencia, ahora vamos a hacer la equivalencia de estas que sería en serie. La de 100 con esta que resultó de aquí. El resultado es 700 tercios de ohm. Y entonces este circuito es equivalente para la resistencia a este circuito muy simple, en donde tenemos una fuente de voltaje conectado con una resistencia. Y entonces podemos calcular cuál es la corriente que va a circular aquí. Entonces tomamos el voltaje entre la resistencia, que son 700 tercios. Y el resultado serían 3 séptimos de amper. Esa corriente circula por esta resistencia, son 700 tercios de amper, y luego al llegar a este punto se va a bifurcar. Pero lo importante es que para empezar nos permite decir que a través de la resistencia en paralelo circula la misma I, es decir, esta, 700 tercios. La que tenemos, no, está mal, 3 séptimos de amper. Aquí lo copié mal. Son 3 séptimos de amper. Es este valor. Circula por aquí, circula por aquí, circula por aquí. Y entonces, con ese valor y la resistencia podemos calcular el voltaje que hay aquí. Simplemente multiplicamos la resistencia por la corriente y nos da el voltaje. Y lo mismo para esta resistencia de 100. Multiplicamos la resistencia por la corriente y nos da el voltaje. Entonces ya tenemos el voltaje aquí y tenemos el voltaje acá. Y noten que la suma del voltaje en esta, que son 300 séptimos, más la suma de voltaje en este, que son 400 séptimos, nos da justamente 100 volts. Que es una de las leyes de Kirchhoff, la ley de Mayas. Entonces ya tenemos, déjenme recorrer un poco la imagen, y lo que tenemos es que para este circuito, entonces conocemos la corriente que circula por este y el voltaje que hay aquí, 400 séptimos, y como conocemos la resistencia,
podemos calcular qué corriente circula por esta. Ahí está el cálculo, 2 séptimos de ampere. Repetimos el procedimiento, el voltaje entre la resistencia, que es 400 ohms, y vamos a obtener la corriente que circula por esta. Entonces va a ser 1 séptimo de ampere. Aquí me faltó dibujar la flecha, no lo hago porque es la pared, pero sí lo hago acá. Entonces tenemos que la corriente que hay aquí vale 2 séptimos de ampere, y la corriente que circula por acá es 1 séptimo de ampere. ¿Y qué notamos? Que la corriente que viene aquí, que son 3 séptimos, se bifurca en una parte que va por la resistencia de 200 y una parte que va por la de 400. Y como esta resistencia es más grande que esta, la naturaleza se las arregla para decir, pues por acá es más difícil el camino, hay más resistencia. Y como de hecho la resistencia es el doble, fíjense que se va a la mitad de la corriente. Entonces esta se separa y la mayoría se va por el camino más fácil. Parece que la naturaleza es como nosotros, o nosotros somos como la naturaleza. Y noten entonces esta, que es una ley de Kirchhoff. La suma de las corrientes algebraicamente en una unión es igual a 0. Es decir, lo que llega es igual a lo que sale. Y para las potencias sucede exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior. Si calculamos la potencia en la resistencia de 100 ohms, ¿está? Lo que podemos hacer es multiplicar simplemente el voltaje que hay ahí por la corriente que circula, y eso nos va a dar cuál es la potencia que está consumiendo esta resistencia, la de 100. Repetimos la historia para la de 200, voltaje por corriente, y para la de 400, voltaje por corriente. Y entonces tenemos por separado las potencias en cada una de estas. Si las sumamos, también como en el ejemplo anterior, déjenme quitar esa imagen. Ya se me revolvió, no es esta la que yo quería. Lo escribo en el pizarrón. Entonces lo que vamos a tener es que al sumar, voy a regresarme a la imagen anterior, nada más un poco de paciencia ahí. Ahí va, Ahí está. Entonces va. Entonces la potencia total, esta que está aquí, que es igual a la suma de las potencias en cada resistencia, nos da 2149 avos. Y la potencia de la fuente, que la sacamos otra vez, voltaje de la fuente por la corriente que estamos tomando de ella, que sería en este caso 300 séptimos, es exactamente igual a este. Son equivalentes estas fracciones. Entonces la conclusión es que la potencia total es igual a la potencia de la fuente. Se conserva la energía. ¿De acuerdo? Ahora uno para practicar, para que ustedes lo hagan. Son las mismas preguntas. Calcular en cada resistencia del circuito que está aquí la corriente, el voltaje y la potencia. Entonces es una fuente de 100 volts, dos resistencias iguales de 10 ohms, una de 20 y una de 40. Entonces ustedes háganlo. Exactamente la misma historia. Ahora vamos a hacer una combinación de un poquito lo que ven ustedes en Física Universitaria 1, que es el uso de esta ecuación. Q, energía igual a M, masa, C, capacidad calorífica específica, y delta T, cambio en la temperatura. Con lo que estamos viendo aquí en circuitos eléctricos, vamos a combinarlo. Aquí está lo que significa cada letra, ¿sí? Q, energía, M, masa, C, capacidad calorífica específica, y delta T, cambio en la temperatura. Ahí nada más cuidado. El T subíndice F y el T subíndice I son temperatura. Esto puede estar en calorías o en joules. Esto es masa en gramos o en kilogramos, dependiendo de esto.
Recuerden que la capacidad calorífica específica se define como la cantidad de energía que se necesita para a una cantidad de masa variarle la temperatura en cierta cantidad de grados. Entonces vamos a combinar lo que estamos platicando aquí de física 2 con lo que seguramente vieron en física 1. Entonces vamos a poner un ejemplo. Entonces déjenme otra vez mover aquí. Entonces el ejemplo sería este. Entonces, véanlo. Si no se alcanza a ver ahí, dice un caso eléctrico conectado a la red de 120 volts, consume una corriente de 2.7 amperes o amperes. Si el caso contiene 1.5 kilogramos de agua, la cual usa el 75% del calor generado, ¿cuánto tiempo tarda en calentarse el agua? De 20 a 80 grados centígrados. Si lo piensan, si lo razonan un momento, lo que podemos hacer es calcular la cantidad de energía que se necesita para a esa sustancia que es agua, variarle la temperatura desde 20 grados hasta 80 grados. Entonces en este caso la ecuación que nos va a decir cuánta energía se necesita es justamente esta. Conocemos la masa, sí. Un dato experimental, la capacidad calorífica del agua es 1 caloría por cada gramo por cada grado centígrado. Y el cambio en la temperatura en este caso es la final menos la inicial, que son datos. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir los números y nos va a dar que en este caso la cantidad de energía va a ser, esta cantidad sería en calorías. Noten aquí, en calorías. Pero nosotros sabemos que hay una relación que se llama equivalente mecánico del calor, que una caloría son 4.18 joules. Entonces lo vamos a convertir. ¿Por qué? Porque en circuitos eléctricos, recuerden que la potencia es voltaje por corriente y la trabajamos en joules porque el volt por ampere nos da watts y eso es joules sobre segundo. Entonces la cantidad de energía que necesita esta agua para aumentar su temperatura o variar en este caso desde aquí hasta acá 60 grados son 376.200 joules. ¿Y de dónde va a salir esa energía? Bueno, esa energía va a salir del consumo eléctrico. Entonces, la potencia eléctrica que vamos a obtener es, nosotros conectamos a 120 volts y el aparato jala una corriente de 2.7 amperes. Entonces, ¿cuánta potencia eléctrica está utilizando el producto de estas dos cantidades? Y va a estar en watts. Ahora, déjenme leerles otra vez esto. Y se supone que el caso solamente aprovecha el 75% de la energía que hay disponible. Aquí vean ustedes, si el caso contiene 1.5 kilogramos de agua, la cual usa el 75% del calor generado, entonces ¿cuánto tiempo va a tardarse? Esta cantidad es importante porque lo que nos está diciendo es que la eficiencia con la que se aprovecha el calor no es el 100%, es el 75%. Y podría ser menos. Nunca va a ser 1, siempre hay algo que se pierde. Entonces, por esa razón, la potencia eléctrica es voltaje por corriente, pero la potencia útil es solamente el 75% de eso, que se convierte en 243 watts, o sea, 243 joules cada segundo. Vean que las unidades siempre nos van a ser útiles para interpretar. Esto lo que quiere decir es que cada segundo se están aprovechando 243 joules. Y yo necesito esta cantidad total. Y entonces por ahí ya ustedes pueden ver cuál va a ser el mecanismo que nos va a resolver el problema. Porque lo que tenemos que hacer es encontrar un tiempo t
que multiplicado por la potencia útil nos dé la cantidad de energía que necesitamos. La cantidad de energía que necesitamos ya está calculada, la potencia útil ya está calculada, hay que encontrar el tiempo. Entonces, tiempo por potencia útil es energía. Entonces el tiempo va a ser simplemente Q sobre la potencia útil. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Una simple división. Nada más siempre cuidado con las unidades. Siempre verifiquen sus unidades. Entonces el tiempo será, es la ecuación que escribí aquí en el pizarroncito, nos está dando en segundos. Y luego ya si quieren ustedes conviértanlo a minutos, si las unidades son convenientes, a horas. ¿Sí estamos? Ok. Otro ejemplo. Este está más interesante. Es de hecho de un libro ruso que se llama Preguntas y Problemas de Física, de dos autores que son esposos, Tarasov y Tarasova. Y dice, un caso eléctrico tiene 3 secciones de igual resistencia. Y luego nos da un dato. Si las 3 secciones de resistencia se conectaran en paralelo, el agua colocada en una tetera, en una como jarrita, hierve en 6 minutos. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿en cuánto tiempo, lo voy a leer, en cuánto tiempo hierve la misma cantidad de agua si las secciones de resistencia se conectan de manera diferente? Si las secciones de resistencia se conectan como se muestra. Ahorita lo muestro ahí en la pantalla. Entonces, ¿en cuánto tiempo hierve la misma cantidad de agua? Suponemos que es la misma tetera y todo, eso no cambia. Si las 3 secciones se conectan ahora como se muestra en el esquema, es decir, ya no están en paralelo, sino en esta forma un poco sui generis, en esta forma diferente. Este problema amerita pensarlo. Porque nosotros sabemos que la potencia es igual a corriente por voltaje. Pero en este caso no nos conviene este enfoque. Porque nosotros no controlamos el voltaje, ese ya está fijo. Lo que estamos variando es la resistencia interna, digámoslo, del calentador, del horno, de lo que sea. En este caso es como un hornito. Entonces, esta resistencia es una resistencia equivalente, no es R, para no confundir con esta. Es la resistencia equivalente que tenemos en esta estructura, en esta manera de conectar. Nosotros podemos conectar en paralelo, en serie, de esta forma, y quizá de alguna otra. Entonces la potencia, ¿de quién va a depender? De a dónde conectamos, que eso ya no tiene vuelta de hoja, porque nosotros llegamos y enchufamos, pero lo que sí se varía es esto, la resistencia equivalente. Y ahí está la clave para resolver el problema. ¿Por qué? Porque la energía obtenida, suponiendo que todo se aproveche, aquí como no nos dicen porcentaje de aprovechamiento, entonces consideramos que todo es útil. Todo esto es útil. Entonces, ¿de qué depende cuánta energía obtengamos? Sí del voltaje, pero de la resistencia equivalente fuertemente. Entonces, si yo tengo una resistencia equivalente por la forma en que la conecté muy grande, tengo poca potencia. Y si la forma en que lo conecté me hace que la resistencia equivalente sea pequeña, entonces tengo más potencia. Entonces, intuitivamente, lo que sucede es que a menor resistencia interna, mayor potencia y menos tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, vamos a escribir la potencia en función de la resistencia equivalente. El caso cero, como les gusta decirle a veces el ground zero, entonces el caso cero sería cuando las resistencias están en paralelo,
nos dan el tiempo que tarda, que son 6 minutos. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente de esta combinación paralela? Ustedes lo saben, es R tercios. Por lo tanto, en el caso 0, la potencia que vamos a obtener, que estamos considerando que todo es útil, va a ser B cuadrado entre la resistencia. Entonces lo puedo escribir de esa manera. Ahora llamémosle Q. Piensen en el problema anterior con los numeritos del agua y demás. Llamémosle Q a la energía necesaria para calentar el agua. Y T subíndice 0, que sea el tiempo necesario en esta conexión muy particular. Entonces tendremos que la energía va a ser igual a simplemente la potencia, cuántos joules por segundo o por minuto. Ahí depende de la unidad de tiempo que quieran usar. Por el tiempo 0. Este tiempo 0 son los 6 minutos que nos dicen originalmente. Entonces lo que tenemos es P0 por T0, pero entonces P0 ahí está, 3B cuadrado entre R por T0, igual a la cantidad de energía que necesitamos. ¿De acuerdo? Esta es la cantidad de energía que necesitamos sí o sí. El problema dice que fueron 6 minutos. Ahora, si están pensando, bueno, pero no conozco cuánto vale B ni cuánto vale R. No se preocupen. ¿Por qué? Si la conexión es de esta manera, como indica el problema, vamos a proceder a sacar cuál es la resistencia equivalente para sacar la potencia en esa situación. Les queda como trabajo, aunque no es difícil. Saquen esto en paralelo y luego en serie, y el resultado va a ser 3 medios de R. Una vez que ya tenemos la resistencia equivalente, entonces la potencia obtenible bajo esa conexión va a ser B cuadrado entre R equivalente. Es decir, si ustedes, por ejemplo, viajan a España, o viajan a Rusia, o vivimos aquí en México, y conectamos, esto está fijo. Por eso cuando van a un Radio Shack o a un Steren, les venden los adaptadores al voltaje adecuado al que van a conectar sus aparatos, equipos. Porque si no, pues lo tronamos o no funciona. Entonces ese adaptador nos permite que nuestros equipos sobrevivan al viaje. Entonces en este caso la potencia va a ser B cuadrado entre 3 medios de R, que se puede escribir así. Ahora sí, el tiempo va a ser diferente porque la potencia es diferente, pero la cantidad de energía que necesito es la misma. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico esta potencia por T, tiempo desconocido, la voy a igualar a esta cantidad de energía. Y eso me va a permitir obtener el tiempo que me están pidiendo. Entonces, si no hay mucho ahí que discutir, entonces vámonos a la siguiente. Entonces lo único que vamos a hacer es igualar las dos expresiones anteriores. La de la situación 0 con lo de la nueva situación. Esta es potencia por tiempo. Esto era potencia por tiempo. La misma energía. Y maravillosamente vemos que B y R desaparecen. Y lo único que nos quedan son tiempos y constantes. Y vean que no importa la unidad de tiempo que hayan decidido utilizar. Si decidieron trabajar esto en minutos, entonces esto va a estar en minutos. Si decidieron trabajar esto en segundos, esto estaría en segundos. Y no hay problema. Las unidades ahí se comportan muy amigablemente. Entonces el tiempo en esta nueva situación de conexión es 27 minutos. ¿Por qué? Porque si se fijaron, la resistencia en paralelo era R tercios. Y la resistencia en la otra situación, esto es a lo que le llamamos 0. La resistencia en la otra situación era 3 medios de R. Es decir, esta resistencia resulta mayor que esta resistencia. Estos son 3 medios y esto solamente es 1/3. Entonces por eso el tiempo en esta conexión tiene que ser mayor, porque obtenemos menos energía por unidad de tiempo. Entonces el tiempo se alarga, se alarga.
¿De acuerdo? Para que practiquen, es exactamente la misma idea, es el mismo problema, ¿eh? Pero ahora calculen el tiempo necesario si las secciones de resistencia se conectan. Bueno, aquí está equivocado. Aquí me falta una resistencia. Porque son en serie y son las mismas tres. Ahí corríjanle. Es más, déjenme pintarlo acá, porque ese es un error. En el inciso A siguen siendo 3 resistencias, ¿eh? Ese es un error mío. No lo pinto ahí porque les digo, pues es la pared. Entonces son 3 resistencias así. Son las 3. ¿Cómo están conectadas en esta situación? Entre este punto y este punto, evidentemente en serie, ¿no? Y en el inciso B, pues de esa forma. Entonces aquí faltó una, vuelvo a repetir. ¿Sí? Entonces ese les queda de trabajo a ustedes. Y las respuestas son para el inciso A, 54 minutos, o sea, mucho. Y para el inciso B, 12 minutos. Esas son las respuestas al inciso A y al inciso B. Vuelvo a repetir por última vez. Aquí agréguenle la tercera. ¿Sí? Ok. 30. Vamos a cortar aquí. Este video lo voy a subir. Ustedes lo ven las veces que quieran. Y la próxima sesión del miércoles lo discutimos. Preguntan sus dudas. Y en el siguiente voy a tratar el circuito RC. Entonces vamos a cortarle y nos estamos viendo.